¿Alguna vez te has preguntado si vivir solo, sin esposa, es parte del plan que Dios tiene para ti, o si simplemente es algo que ha traído este mundo moderno? Mira, en la Biblia hay una frase que nos da una pista clara. Dice: no es bueno que el hombre esté solo. Eso está en Génesis 2:18. Esas palabras no son solo sobre tener compañía, también hablan de propósito, de cómo fuimos creados y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero eso no quiere decir que todos tengan que casarse. Hoy vamos a hablar de lo que significa realmente la soledad para un hombre, y si eso puede venir de Dios, o si es una señal de que algo en tu vida necesita un cambio. Vamos a ver cómo puedes saber si vivir solo es parte de la voluntad del Señor, o si hay algo que debes hacer para encontrar la plenitud que Él quiere para ti. Desde que el mundo comenzó, la soledad ha sido una etapa difícil, profunda y muchas veces malentendida. Cuando un hombre vive sin esposa, la gente empieza a sacar conclusiones. Unos sienten lástima, otros lo critican y otros no saben qué pensar. Pero muy pocos se detienen a considerar que esa soledad puede tener un propósito del cielo. No todo lo que parece duro es un castigo. A veces Dios usa ese tiempo para trabajar contigo, para formarte por dentro, para prepararte para algo más grande. La Biblia está llena de historias de hombres que estuvieron solos mucho tiempo antes de cumplir con su llamado. Y fue en ese silencio, en ese espacio vacío, donde Dios hizo su obra más profunda. Porque antes de que un hombre pueda servir de verdad en el reino, su corazón tiene que estar en manos de Dios. Pensemos en Moisés. Él creció en el lujo, en el palacio del faraón, rodeado de comodidades y respeto. Pero Dios no lo llamó ahí. Fue en el desierto de Madián, cuando ya no tenía nada, pastoreando ovejas, donde Dios le habló a través de una zarza que ardía sin consumirse. Pasaron 40 años así, en silencio, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo aplaudiera. ¿Para qué? Para enseñarle a ser obediente, para quitarle el orgullo que traía de Egipto y para que aprendiera a escuchar esa voz suave, la voz de Dios que no grita. En Éxodo 3 leemos cómo ese tiempo de soledad se volvió un encuentro con Dios y cómo el silencio se convirtió en llamado. Eso no fue casualidad, fue parte del plan. El profeta Elías vivió algo parecido. Después de anunciar una gran sequía, Dios lo mandó al arroyo de Querit, apartado de todos. Y allí, solo, sin público, sin fama, Dios lo alimentó con cuervos. En ese lugar escondido, Elías aprendió lo que es depender completamente de Dios. En Primero de Reyes 17, 5 y 6, dice que Elías obedeció y fue a vivir al arroyo, y que cada mañana y cada tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y él bebía del agua del arroyo. Ese relato no es solo un milagro, es una enseñanza. Antes de que Dios hable por medio de un hombre, primero quiere que ese hombre lo escuche a él a solas. Incluso Jesús, antes de predicar, de hacer milagros, de reunir multitudes, pasó 40 días solo en el desierto. Él, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, necesitó ese tiempo apartado para afirmar quién era, para resistir la tentación y para prepararse para la misión. Mateo 4:1 lo dice claro: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate bien, no fue el diablo quien lo llevó, fue el Espíritu. Eso quiere decir que era parte del plan de Dios. Si Jesús, que era perfecto, tuvo que pasar por esa etapa, ¿cuánto más nosotros? Así que si tú eres un hombre que hoy está solo, sin esposa, no pienses que estás incompleto, ni que tu vida está detenida. Puede que Dios te haya apartado no para castigarte, sino para prepararte para algo más. Hay momentos en la vida en que todo parece callarse, y no porque Dios se haya alejado, sino porque quiere
que prestemos atención. A veces la soledad no es una carga, sino un lugar sagrado donde Él puede hablarnos con claridad. No son pocos los hombres que, al sentirse solos, creen que algo anda mal. Piensan que si tuvieran una pareja, todo estaría bien. Van de una relación a otra, esperando que el amor humano cure lo que solo el amor de Dios puede sanar. Pero el corazón del hombre no se llena con la compañía de alguien más, sino cuando se entrega del todo a su Creador. Es en esa entrega sencilla y profunda donde nace el propósito verdadero. David, un rey poderoso, rodeado de todo lo que muchos desean, escribió en el Salmo 27:4 que su mayor anhelo era habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque entendía que sin Dios todo lo demás perdía sentido. Muchos no saben que Dios guarda bendiciones para el momento en que nuestros corazones estén preparados. No porque quiera castigarnos, sino porque nos ama tanto que no quiere que algo bueno nos destruya por dentro. Algunos quieren casarse, pero aún no están listos para ser esposos. Quieren liderar una familia, pero no han aprendido a servir a Dios primero. La soledad no es un castigo, es una escuela. Ahí se forma el carácter de un esposo, de un padre, de un guía espiritual. Romanos 5, 3, 4 nos recuerda que incluso las pruebas tienen un propósito. Producen paciencia, y esa paciencia, a su vez, nos da esperanza. La soledad vivida con fe no es abandono, es formación. Pero el enemigo ha trabajado muy bien en hacernos creer que estar solos es señal de fracaso, y no es así. La soledad es un tiempo para mirar hacia adentro, para sanar heridas que hemos escondido bajo la rutina y las distracciones. Hay hombres que nunca han estado solos consigo mismos, y cuando finalmente lo están, ya no pueden huir. Es ahí donde Dios empieza a obrar. Mira al apóstol Pablo. No sabemos si estuvo casado, pero lo que sí sabemos es que dedicó su vida al Señor sin una compañera a su lado. En 1 Corintios 7, 7, 8, él mismo dice que preferiría que los hombres fueran como él, aunque reconoce que cada uno tiene su propio llamado. Pablo no decía que estar solo fuera superior, sino que era una forma de estar más disponible para la obra de Dios. Para él, la soledad fue una ventaja, no una pérdida. Cuando entendemos eso, todo cambia. Un hombre sin esposa no es un hombre incompleto, sino uno que está viviendo una etapa concreta del plan de Dios. El problema no es estar solo. El problema es no saber por qué lo estás. Si estás solo por obedecer a Dios, entonces estás justo donde debes estar. Pero si estás solo por orgullo, por miedo o por decisiones que cerraron puertas, entonces necesitas buscar dirección. Y esa dirección solo se encuentra en la intimidad con el Señor. He conocido a muchos hombres con el corazón roto por no haber encontrado esposa. Se sentían olvidados, pasados por alto, hasta malditos. Pero cuando empezaron a ver su soledad como un tiempo santo, todo cambió. Comenzaron a caminar más cerca de Dios, a sanar cosas del pasado, a entender sus emociones, a descubrir su propósito. Y con el tiempo, muchos encontraron una mujer que no solo les gustaba, sino que compartía el mismo llamado. Porque cuando un hombre se encuentra con Dios, también se encuentra a sí mismo. Y cuando un hombre entiende quién es, no anda buscando compañía por buscar, sino que espera a esa persona que Dios ha apartado para caminar junto a él. Pero eso solo sucede cuando uno permite que el Señor trabaje primero en su corazón, en silencio, en soledad. Porque si no dejas que Él sane tus heridas estando solo, las vas a llevar a tu relación y terminarás lastimando a quien más amas. Si no enfrentas tus luchas en secreto, esas mismas luchas pueden acabar exponiéndote delante de todos. Así que si hoy te encuentras solo, sin esposa, no pienses que es algo malo,
no te desesperes. Míralo como una oportunidad santa, un momento donde Dios quiere hablar contigo, moldearte con sus manos, mostrarte para qué te creó. La Biblia lo dice en Isaías 30:15, en la tranquilidad y en el descanso está tu salvación, en la calma y la confianza está tu fuerza. No se trata de hacer más cosas, sino de descansar en Él. La verdadera fortaleza nace cuando dejamos de pelear por nuestras fuerzas y confiamos en lo que Él puede hacer. La sociedad te va a decir que necesitas una pareja para sentirte completo, pero la verdad es que necesitas a Cristo para estar lleno de verdad. No trates de llenar el vacío con alguien más, porque solo Dios puede tocar lo profundo de tu alma. No huyas al abrazo de una mujer solo para evitar mirarte en el espejo. Corre a los brazos del Padre, porque Él es el único que puede decirte quién eres en realidad. Y cuando eso suceda, si es su voluntad, estarás preparado para recibir a esa persona que caminará contigo, no por necesidad, sino por propósito compartido. Así como Dios no le entregó a Eva a Adán hasta que él supo quién era, hasta que cumplía con su tarea y caminaba con su Creador, tampoco te dará una esposa si aún no sabes para qué fuiste hecho. En Génesis 2:18 y luego en los versículos 21 y 22, vemos que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, pero no le entregó a Eva en ese mismo instante. Primero puso a Adán en un sueño profundo, luego formó a la mujer y solo entonces se la presentó. ¿Por qué ese orden? Porque Dios no da bendiciones a quien está despierto intentando controlar todo. Dios da cuando ve un corazón rendido, tranquilo, dispuesto a recibir lo que viene de Él. Tu tiempo a solas no es un castigo, es un regalo. No es tiempo perdido, es tiempo apartado. Deja que Dios termine lo que comenzó en ti. Él no se equivoca, no improvisa, tiene un plan claro. Si hoy estás solo, pero te encuentras en las manos del Señor, estás justo donde tienes que estar. No huyas, no te desesperes, no llenes el silencio con ruido. Quédate, escucha, habla con Él. Puede que esta etapa de soledad no sea un cierre, sino el inicio del capítulo más hermoso de tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu soledad en propósito? Porque cuando lo haces, te das cuenta de algo muy grande. Nunca estuviste realmente solo. Dios ha estado ahí, esperando el momento en que por fin quisieras escuchar. Ahora bien, no siempre la soledad es parte del plan de Dios. Hay hombres que están solos no porque así lo quiso el Señor, sino porque eligieron alejarse de su plan. Se aferraron a lo que ellos entendían como correcto y no buscaron la voz del Creador. No toda soledad nace del Espíritu. A veces es consecuencia de decisiones tomadas sin oración, sin dirección, sin escuchar a Dios. La palabra es clara en esto. En Proverbios 14:12 se nos advierte que hay caminos que parecen rectos a los ojos del hombre, pero al final llevan a la muerte. Esto nos revela una verdad seria. Estar solo, en algunos casos, es fruto de haber ignorado el llamado del Señor, de haber vivido según nuestras propias reglas, de haber construido nuestra vida sobre arena en lugar de sobre la roca. Tal vez todo parezca bien por un tiempo, pero tarde o temprano ese vacío se hace evidente, y no es solo por la falta de una esposa, es por la falta de propósito. Porque cuando un hombre vive fuera del diseño de Dios, no solo se pierde en sus emociones, también en su espíritu. Génesis 2:18 nos recuerda que fue Dios quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esa no fue idea de Adán, fue iniciativa del Creador. Desde el principio, Dios vio que el hombre no podía caminar solo por la vida. No porque necesitara apoyo emocional,
sino porque en su plan perfecto el hombre fue creado con la necesidad de compartir el camino con alguien que lo complemente. Por eso cuando esa compañía no está, uno debe detenerse y preguntar: ¿es que aún no ha llegado el momento que Dios tiene preparado, o he sido yo quien ha cerrado la puerta? Muchas veces el corazón busca excusas, razones que suenen lógicas, para justificar decisiones que en el fondo lo han alejado de lo que Dios quería. Algunos hombres dicen que están bien solos, que no necesitan una esposa, que se bastan a sí mismos, pero detrás de esas palabras suele esconderse el miedo, la tristeza o el orgullo. En Jeremías 17:9, la palabra nos dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Y así es, porque cuando uno se deja llevar por los sentimientos sin consultar con Dios, termina perdiéndose, aunque crea que va por buen camino. Por eso es tan importante hacer una pausa y pensar con sinceridad: ¿estoy solo porque Dios me está preparando, o porque he sido terco y me he negado a escuchar su voz? Cuando Dios habla, lo hace con amor, pero también con claridad. No siempre es fácil aceptar su llamado, porque eso exige dejar cosas atrás, obedecer, poner nuestra voluntad bajo la suya. Muchos hombres han sentido el llamado claro de Dios: sanar antes de iniciar una relación, cortar con vínculos que no le agradan a él, esperar el momento oportuno, fortalecer su carácter. Pero no todos obedecen. Algunos eligen seguir su propio camino, hacer lo que sienten. ¿Y qué ocurre? No hay paz, sino confusión. Y donde reina la confusión, no puede habitar la bendición. En 1 Samuel 15:23, se le dice al rey Saúl que rebelarse contra Dios es tan grave como practicar adivinación, y que aferrarse a la propia voluntad es como adorar ídolos. Eso nos muestra que no seguir el plan de Dios no es solo una mala elección, es rebeldía contra Él. Dios es fiel, no hay duda, pero también es santo. Él no pone promesas en manos que viven desobedeciendo. No podemos pedir una esposa según su voluntad mientras vivimos lejos de esa voluntad. Muchos hombres oran por una compañera, pero siguen con actitudes, pensamientos y caminos que no agradan a Dios. Quieren la bendición, pero no quieren pasar por el proceso de transformación. Y Dios no da algo que puede volverse un ídolo. Él no entrega una esposa a un corazón que aún no ha aprendido a ponerlo en primer lugar. Mateo 6:33 lo dice claro: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Si dejamos al reino en segundo lugar, también dejamos en pausa el cumplimiento de sus promesas. Una de las barreras más grandes para el propósito matrimonial es la insistencia en hacer las cosas a nuestra manera. Algunos hombres se aferran a la idea de cómo debe ser la mujer que buscan, cuándo debe llegar, cómo debe ser la relación. Y en ese afán de control no dejan que Dios actúe. Otras veces el problema no está en el futuro, sino en el pasado. Hay quienes aún están atados a relaciones anteriores, a heridas que no han sanado, a recuerdos que no dejan espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. Isaías 43:18-19 nos recuerda que no debemos vivir en el pasado. Dios está haciendo algo nuevo, pero ¿cómo lo vamos a ver si seguimos mirando atrás? Y hay otra razón por la que muchos hombres siguen solos: confunden independencia con autosuficiencia. Algunos creen que depender de alguien más es señal de debilidad y prefieren vivir aislados sin compartir su carga. Pero eso no es fuerza, es orgullo disfrazado. Dios hizo al hombre para liderar, sí, pero también para compartir, para caminar junto a alguien. El plan de Dios nunca fue la independencia total, sino una unión en amor, una interdependencia que refleje su corazón. Efesios 5:25 nos da el ejemplo más claro: maridos, amen a sus esposas
como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ese amor es profundo, entregado, lleno de conexión. No se puede amar así desde una soledad elegida o desde un corazón que no quiere abrirse. Para amar como Cristo primero hay que rendirse como Él lo hizo. Y a veces la voluntad de Dios no se revela por el camino más fácil, pero siempre es el mejor. A veces lo que creemos que tiene sentido para nosotros no es lo que Dios quiere. Podemos tener planes bien pensados, intenciones buenas, pero si no hemos buscado primero la guía del Señor, corremos el riesgo de caminar por caminos equivocados. En la vida cristiana no basta con querer hacer lo correcto, necesitamos la dirección de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 leemos algo muy claro: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto significa que antes de dar cualquier paso importante, debemos asegurarnos de que Dios está en el centro. Muchas veces el problema no es lo que deseamos, sino cómo lo buscamos. No es un error querer casarse, pero sí lo es hacerlo fuera del tiempo de Dios o con el corazón mal dispuesto. Dios tiene un orden y su orden no se mueve por impulsos, sino por propósitos eternos. Cuando tratamos de adelantarnos a Él, aunque tengamos buenas intenciones, cosechamos frustración. El libro de Ageo nos da una imagen fuerte de lo que pasa cuando dejamos lo de Dios en segundo plano. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os llenáis, os vestís y no os calentáis, y el jornal se pone en saco roto. Eso no es casualidad, es consecuencia de una vida fuera de su voluntad. No es que Dios se haya alejado del hombre, es el hombre quien se ha apartado de Dios. Pero hay esperanza, siempre se puede volver al plan de Dios, y eso empieza con humildad. Rendirnos no es cuestión de emoción, es una decisión de cada día, de dejar lo nuestro y abrazarlo de arriba. En Lucas 15 vemos al hijo pródigo, y su cambio no empezó cuando volvió a casa, sino cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre. Ese momento de decisión lo cambió todo. Lo mismo sucede con el hombre que vive en soledad y se da cuenta de que esa soledad no fue diseñada por Dios, sino que es resultado de haberse alejado. La restauración empieza cuando se vuelve al Padre, cuando se reconoce el error y se entrega nuevamente la vida a Dios. La soledad no es un castigo de Dios, pero puede ser la consecuencia natural de no seguir su guía. Hoy la invitación es a mirar dentro del corazón con honestidad, no con culpa, sino con verdad. El Espíritu Santo no nos acusa, nos convence, no nos condena, nos transforma. Pero todo empieza con reconocer lo que está mal. David en el Salmo 139, 23 y 24 ora así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en el camino eterno. Esa oración tiene poder. Puede sacar al hombre de una soledad sin sentido y llevarlo a una vida en línea con el plan de Dios. Muchos han pasado años esperando una esposa sin haber esperado primero a Dios. Y cuando la espera se alarga, el corazón se enfría, se amarga. Pero Dios no quiere hombres amargados, quiere hombres maduros. No busca corazones frustrados, sino corazones que se rinden. Esperar una esposa no debe volverse una carga, sino una oportunidad para ajustar el rumbo, entregar lo que aún no se ha entregado y dejar que Dios reconstruya lo que hace falta desde el principio. Cuando un hombre suelta sus propios planes y abraza los planes de Dios, la soledad cambia. Deja de ser un peso y se vuelve un espacio sagrado. El verdadero problema no es estar solo, sino estar fuera del propósito.
y todo propósito que no escucha la voz de Dios está destinado a fallar. Pero hoy ese rumbo puede cambiar. Hoy el hombre que está solo puede decidir rendirse, soltar sus ideas y dejar que Dios lo guíe. No hay mayor satisfacción que vivir en el centro de la voluntad de Dios, incluso si eso significa pasar por momentos difíciles. El fuego no destruye al que se rinde, lo limpia. Y después del fuego siempre viene la gloria. El deseo de tener una familia no es una idea humana, es algo que viene del corazón de Dios. Desde el principio Dios pensó en la unión entre el hombre y la mujer como parte esencial de su propósito para la humanidad. No fue Adán quien pidió una esposa, fue Dios quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esa verdad sigue siendo cierta. Dentro del corazón del hombre existe un anhelo profundo que no se llena con éxito, ni con dinero, ni con amistades. Ese anhelo tiene su raíz en el diseño original, y ese diseño sigue vigente. Pero también requiere preparación, tanto espiritual como emocional. Porque el matrimonio no es un premio, es una misión que requiere madurez, obediencia y sanidad del alma. Cuando un hombre vive sin una esposa y ese anhelo de formar una familia le quema por dentro, la primera pregunta que debe hacerse no es ¿cuándo llegará esa mujer?, sino si está verdaderamente preparado para recibirla según lo que Dios espera. No basta con querer tener una esposa. Aunque ese deseo es válido, puede desviarse fácilmente si el corazón no está entregado al Espíritu de Dios. Muchas veces el problema no está en el deseo mismo, sino en cómo está ese corazón que lo guarda. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios va a cumplir todos nuestros deseos solo porque los tengamos, sino que cuando aprendemos a deleitarnos en Él, Él cambia nuestros anhelos por los que vienen de su corazón. Cuando un hombre encuentra gozo en Dios, sus prioridades se transforman, su mirada se vuelve más clara, y ese deseo de tener una familia ya no es una necesidad desesperada, sino una parte natural del propósito que Dios ha puesto en su vida. Muchos oran por una esposa sin haber sanado primero por dentro, sin haber pasado por ese tiempo en que Dios trabaja el corazón. El matrimonio no es solo una institución de la sociedad, es una representación del pacto entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar de esa manera no es algo que se logra de la noche a la mañana. Se necesita un corazón limpio, firme y alineado con la voluntad de Dios. Un hombre que lleva heridas del pasado, que tiene emociones desordenadas o que no entiende bien lo que es el amor, no está listo para ese tipo de entrega. Por eso, antes de dar una esposa, Dios moldea al hombre, lo hace pasar por pruebas, lo rompe y lo vuelve a levantar. Porque Dios no quiere una relación que termine en destrucción, sino una unión que muestre al mundo su gloria. Hay hombres que viven solos y oran todos los días por una pareja, sin darse cuenta de que ese tiempo de espera no es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para que Dios revise lo profundo del corazón, para sanar pensamientos equivocados, para enfrentar heridas que no han sido tratadas y para rendir la propia voluntad al plan divino. Muchos quieren ser líderes de su casa, pero no han aprendido a ser siervos de Dios. Quieren guiar, pero no se han rendido. Quieren proteger, pero aún cargan sus propias heridas. Quieren construir, pero no han puesto sus bases en la roca.
Jesús dijo en Lucas 6, versículo 48, que el hombre que construyó su casa sobre la roca, primero cavó profundo. Y cuando vino la tormenta, esa casa no cayó, porque tenía un buen fundamento. Esa clase de vida no se logra en lo superficial. Hace falta profundidad, constancia y obediencia. En lo espiritual, recibir una esposa no es un premio, es una responsabilidad. Es un llamado a reflejar el amor, la paciencia, la justicia y la fidelidad de Cristo. Por eso Dios no entrega esa tarea a quien no está listo, no porque quiera ponérselo difícil, sino porque ama tanto al que da como al que recibe. Si un hombre no ha aprendido a dominar sus emociones, no va a poder cuidar el corazón de una mujer. Si no ha sido fiel en las cosas pequeñas, no será confiable en las grandes. Y si no ama a Dios por encima de todo, puede terminar poniendo a su esposa en el lugar que solo Dios debe ocupar. Por eso tantos hombres siguen solos, no porque Dios haya cerrado sus oídos, sino porque está esperando ver frutos de obediencia. En el libro de Génesis, antes de que Eva llegara, Dios le dio a Adán un encargo claro: cuidar y trabajar el huerto. Le dio una tarea, una responsabilidad, un propósito. Adán no fue creado para quedarse quieto, sino para dar fruto, incluso en su tiempo de soledad. Esa responsabilidad venía antes que la relación. Dios lo planeó así, porque el matrimonio no está diseñado para llenar vacíos, sino para dar fuerza al propósito que Él ya ha puesto. Un hombre que no ha descubierto aún cuál es el propósito que Dios tiene para él, que no ha aceptado su llamado, ni ha permitido que el Señor moldee su interior, no está preparado para ser esposo. Porque el matrimonio no es un escape cuando la vida se vuelve aburrida, ni una medicina para la inseguridad. El matrimonio es una misión, y como toda misión necesita preparación, dirección y carácter. Muchos hombres se equivocan al querer recibir bendiciones sin antes dejarse formar. Quieren ver frutos sin haber sembrado con fe. Desean construir un hogar sin primero haber puesto cimientos en la oración. Buscan amar sin dejar que Dios transforme primero su corazón. El deseo de tener una esposa es legítimo, pero debe venir acompañado de una búsqueda sincera de madurez espiritual. Y esa madurez no llega con los años ni con la experiencia del mundo. Llega cuando uno se rinde ante Dios, cuando se entrega de lleno a su voluntad, cuando está dispuesto a dejar atrás lo que fue para recibir lo que Dios tiene preparado. Como dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo quedó atrás y todo es hecho nuevo. Pero esa renovación no ocurre a la vista de todos, ocurre en lo íntimo, cuando nadie más está mirando, pero Dios sí está obrando. El hombre que vive solo y sueña con una familia debe saber que Dios no está callado, está trabajando. Y muchas veces ese trabajo comienza en lo profundo del alma. No para castigar, sino para preparar, no para hacer esperar en vano, sino para forjar en el corazón lo necesario para sostener lo que vendrá. El amor no se mantiene con emociones, sino con compromiso, con sacrificio, con carácter. Y ese carácter no se hereda, se forma. En Hebreos 12:11 dice que la disciplina no es motivo de alegría al principio, sino de tristeza, pero después produce fruto de justicia en los que han sido entrenados por ella. Ese fruto es lo que Dios busca antes de entregar una compañera. Sanar por dentro es esencial si se quiere construir una familia que esté en el corazón de Dios. Porque las heridas que no se curan se transforman en cadenas que destruyen. El hombre que no ha perdonado a su padre, que no ha dejado ir una traición pasada, que no ha enfrentado sus propias inseguridades, vivirá repitiendo lo que Dios quiere romper. Pero para que eso cambie, es necesario que la luz de la palabra
entre en su corazón. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo, revelando lo que hay en el alma. Esa penetración no es cómoda, pero sí es vital, porque solo lo que sale a la luz puede ser cambiado. El hombre que ora por una esposa debe primero orar para tener un corazón como el de Dios, porque no se trata solo de tener a alguien al lado, se trata de tener la capacidad de reflejar el amor del Padre dentro del hogar. Ese amor no se improvisa, se aprende con Dios, se cultiva obedeciendo, se fortalece adorando, se afirma en la palabra. Cuando un hombre ama a Dios con todo su ser, entonces puede amar a una mujer con fidelidad, porque su amor no dependerá de cómo se siente, sino del pacto que ha hecho. Un pacto que no se rompe con las pruebas, que no se debilita con los años, que no se contamina con lo que pasa afuera. Un pacto que nació en Dios y se sostiene en Él. El tiempo de preparación no es tiempo perdido, es tiempo sagrado. Es un altar donde se forjan cosas eternas. Cada día de espera, cada oración sin respuesta aparente, cada silencio de Dios, todo tiene un propósito más grande. En el reino no hay oraciones ignoradas. Hay oraciones que están siendo respondidas a través de procesos, de formación, de purificación. El oro no se forma en el frío, se forma en el fuego. Así también el carácter. Y ese carácter es lo que sostiene un matrimonio firme. Cuando el hombre entiende esto, deja de quejarse y empieza a rendirse. Deja de insistir y empieza a escuchar. Deja de correr tras una esposa y empieza a correr tras Dios. Y es en ese camino donde la promesa se cumple. El deseo de tener una familia es bueno, pero debe nacer de la obediencia, no de la desesperación, ni de la necesidad, ni de mirar lo que otros tienen. Tiene que venir del Espíritu y mantenerse con fe. El hombre que quiere una esposa debe convertirse primero en el hombre que Dios quiere entregar. Y esa transformación es algo que ocurre dentro del corazón. Es algo entre tú y Dios. No se trata de cuánto logras o cuántos títulos tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dejar que Él te cambie. No se trata de cómo te ves por fuera, sino del fruto que das cada día, de cómo tratas a los demás, de si perdonas, si ayudas, si amas. No se trata de lo que tú puedas hacer por ti mismo, sino de lo que sucede cuando te entregas a Dios, cuando dejas de pelear solo y permites que Él tome el control. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas con un corazón dispuesto que digan: sí, Señor, aquí estoy. Personas que quieran dejarse moldear por Él, aunque duela, aunque cueste, aunque signifique soltar lo que pensaban que era su camino. Personas que estén listas para dejar sus planes en sus manos y abrazar el propósito que Él preparó desde el principio. El deseo de formar una familia es como una semilla que Dios planta en el corazón, pero como toda semilla necesita buena tierra, necesita riego constante y también necesita sol, y sobre todo necesita tiempo. Esa semilla no da fruto de un día para otro, pero si la cuidas con fe y paciencia, un día florece. No podemos forzar el proceso, pero sí podemos vivirlo con humildad, confiando en que Dios sabe lo que hace. Hoy es un buen momento para volver tu corazón a Él, para dejar que su Espíritu te muestre las heridas que aún necesitan sanarse, para permitir que su palabra arranque de raíz todo lo que impide que crezcas. Es tiempo de caminar con la certeza de que Dios no olvida ninguna oración. Él escucha y responde, y lo hace con un plan más grande de lo que tú podrías imaginar. Y cuando tu corazón está listo, la promesa llega, no antes, no después, llega justo cuando debe llegar. Y cuando llega, no solo
llena lo que faltaba, sino que te muestra el propósito eterno que Él tiene contigo. En lo más profundo del plan de Dios, el hombre no fue creado para estar solo. Desde el primer aliento, cuando el Señor sopló vida en el polvo, el hombre fue hecho para vivir en relación, para conectar con otros, para liderar desde el amor, porque fuimos hechos a imagen de un Dios que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El corazón del hombre encuentra su plenitud cuando vive para algo más grande que él mismo, cuando entrega su vida con amor, cuando sirve con humildad. Estar solo por un tiempo puede tener sentido si es Dios quien lo permite, pero quedarse solo por miedo o por orgullo puede hacer daño. Lo que comenzó como un tiempo de espera puede volverse una cárcel emocional si no abrimos los ojos. La Biblia es clara. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18 no habla solo del matrimonio, habla de una necesidad más profunda. La soledad no es el final del camino, es un tramo del viaje que nos prepara para vivir con responsabilidad, con comunión y con propósito. Cuando un hombre permanece solo sin dirección, comienza a desconectarse de lo que Dios soñó para él. El aislamiento, si se alarga, puede torcer la identidad. Si se alimenta del miedo, del dolor o del orgullo, deja de ser útil. Ningún hombre crece plenamente si está desconectado de relaciones verdaderas. El carácter se forma en el roce con otros, en las diferencias, en los desafíos que nos hacen dejar el ego a un lado. Proverbios 27:17 dice que el hierro con hierro se afila, y eso solo pasa cuando hay contacto real, cuando caminamos juntos. El hombre que sigue a Dios no florece en la autosuficiencia ni en la indiferencia. Florece cuando se entrega a una causa que va más allá de él mismo, cuando construye relaciones que muestran el amor de Dios. Muchos hombres se encierran pensando que así están seguros, pero lo que hacen en realidad es aislarse. Llenan sus días de tareas, de metas, de logros, pero su alma se marchita por dentro porque falta lo esencial, la conexión con otros. Dios hizo al hombre para proteger, para guiar, para ser un reflejo de su amor. Efesios 5:28-29 nos recuerda que los esposos deben amar a sus esposas como a sí mismos, que nadie descuida su cuerpo, sino que lo cuida, así como Cristo cuida de su iglesia. Eso no habla solo de sentimientos, habla de responsabilidad espiritual, de relaciones que muestran el amor de Dios. Un hombre no puede cuidar a los suyos si no entiende que fue creado para hacerlo. No puede parecerse a Cristo si decide vivir cerrado, sin amor, sin propósito. La soledad larga termina vaciando el alma. El hombre que se acostumbra a estar solo puede llegar a creer que no necesita a nadie, que está mejor así, que los vínculos solo traen problemas. Pero esa no es una idea que viene de Dios, sino del dolor que no ha sanado, o de un razonamiento orgulloso que se opone al plan del cielo. En 1 Corintios 12, Pablo habla del cuerpo de Cristo como una unidad hecha de muchas partes, donde ninguna puede decirle a la otra que no la necesita. Este principio también vale para el hombre solo. Cuando uno dice yo puedo solo, está negando una verdad del evangelio. Dios nos hizo para apoyarnos mutuamente, para crecer juntos, para reflejar su imagen a través del amor. El hombre que se aísla pierde su camino, su sensibilidad, su ternura, y poco a poco deja de ser un canal de bendición. La fuerza de un hombre no está en cuánto aguanta solo, sino en cuánto ama, en cuánto sirve, en cuánto sostiene a los que ama. Jesús, el hombre perfecto, nunca eligió caminar solo, aunque como hijo de Dios podría haberlo hecho. Él eligió tener amigos, formar discípulos, compartir su vida, su mesa, su llanto,
En Juan 15:15 les dice a sus discípulos que ya no los llama siervos, sino amigos. Esa es la muestra más grande de lo que significa vivir como Dios quiere. La verdadera fuerza de un hombre se ve cuando camina con otros, no cuando se encierra. Es cierto, cuando uno se aísla, se protege del dolor, pero también cierra la puerta al crecimiento. Puede esquivar discusiones, pero también pierde la oportunidad de madurar. Puede evitar que lo rechacen, pero también pierde el regalo de la redención que Dios trae por medio de las relaciones. Un hombre que se aísla, que se cierra a los vínculos, va perdiendo su equilibrio, porque al vivir con otros, uno no solo da, también recibe corrección, consuelo, dirección y nuevas formas de ver la vida. Pero cuando se corta ese intercambio, uno empieza a vivir solo con sus propias ideas, alejándose poco a poco del consejo, de la comunidad, del diseño de Dios. En Proverbios 18:1 está escrito: el que se aísla busca su propio deseo y contra todo consejo se encoleriza. Ese aislamiento no es valentía, es rebeldía, es querer vivir sin depender de nadie, pero no porque venga del cielo, sino porque nace del orgullo. Es negarse a vivir en comunidad, en sujeción mutua, en responsabilidad compartida. No hay honra en decidir estar solo por no querer comprometerse. Lo que realmente hace a un hombre fuerte es su capacidad para sostener relaciones, no para huir de ellas. Dios no diseñó al hombre para estar fuera de la escena, lo hizo para estar en el centro de su propósito, construyendo, cuidando, proveyendo, guiando con amor. Cuando un hombre elige vivir al margen, deja atrás ese llamado. Se desconecta no solo de los demás, también de sí mismo. Empieza a ignorar partes de su vida que solo se desarrollan al convivir con otros. Las emociones no se trabajan en soledad, se afinan en la convivencia. La paciencia no se aprende en el vacío, sino en el roce diario. La compasión no nace en el encierro, sino en el encuentro. El dominio propio no se fortalece con pensamientos, sino con decisiones concretas que implican convivir, esperar, perdonar, entregarse. Un hombre que se aísla también corre el peligro de deformar su idea sobre la autoridad. Sin personas que lo reten, puede llegar a creer que él es la medida de todas las cosas. Puede empezar a pensar mal sobre lo que significa liderar, creyendo que es mandar y tener poder, cuando en realidad es servir y entregarse. Jesús mismo nos enseñó esto cuando lavó los pies de sus discípulos y dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Si un hombre no tiene relaciones donde servir sea necesario, puede transformarse en alguien que solo exige y no da, que manda sin amar, que se impone sin cuidar. El liderazgo en la Biblia no empieza en un trono, sino en una mesa. Y la mesa es lugar de encuentro, de apertura, de conversación sincera. Un hombre que vive solo, sin esposa, puede caer en rutinas que lo alejan de su misión de relacionarse. Puede llegar a creer que su vida es más práctica, más libre, más conveniente. Pero el propósito eterno de Dios no fue diseñado para la eficiencia, sino para transformar vidas. Dios no está buscando hombres que simplemente hagan lo correcto. Está buscando hombres que vivan según el plan que Él trazó. Y ese plan requiere relación, compromiso, comunión. No hay plenitud en hacer mucho si no hay comunión. No hay fruto duradero si no hay siembra en relaciones. No hay impacto eterno en una vida que solo gira en torno a sí misma. La masculinidad bíblica refleja a Cristo. Y Cristo no es una idea suelta, es relación viva. Un hombre que se aísla
corre el riesgo de tener una fe sin cuerpo, una espiritualidad sin acciones, una devoción que no se traduce en servicio hacia los demás. Primera de Juan 4:20 lo dice claro. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La fe real se manifiesta en las relaciones. No hay amor verdadero por Dios si no hay amor concreto por el prójimo. El hombre que quiere vivir según el diseño de Dios debe entender que no fue llamado a aislarse, sino a mostrar el carácter del cielo en cada relación que cultiva. La restauración de la verdadera hombría empieza cuando el hombre reconoce que su fuerza no está en lo que evita, sino en lo que enfrenta. Cuando deja de temerle a mostrarse vulnerable. Cuando se atreve a compartir su vida, no por necesidad, sino por plenitud. Cuando entiende que ser cabeza no es mandar, es sostener. Que ser líder no es saberlo todo, es amar primero. Que su propósito no es sobrevivir solo, sino edificar junto a otros. La masculinidad no se forma en la distancia, sino en la entrega. Y la soledad que edifica es aquella que ya tiene fecha de salida. El aislamiento a veces puede ser una etapa necesaria, una temporada en la que Dios trabaja en silencio. Pero cuando ese aislamiento se alarga demasiado y comienza a volverse parte de cómo uno se define a sí mismo, ahí es cuando debemos detenernos y prestar atención. Porque el enemigo sabe que un hombre aislado es más fácil de engañar. Cuando está solo, es más fácil confundirse, más fácil justificar cosas que el Espíritu Santo nunca aprobaría. Fíjese que la serpiente no habló con Eva cuando ella estaba rodeada de otros, lo hizo cuando estaba sola. Así actúa el enemigo, esperando que estemos lejos del diseño de Dios para sembrar dudas y mentiras. Por eso es tan importante preguntarse, ¿esta soledad viene de Dios o viene de mi necesidad de huir? Porque cuando vivimos según el diseño del Señor, descubrimos que fuimos hechos para estar en relación, para vivir en comunidad. El propósito de un hombre no se desarrolla en aislamiento, sino cuando se abre a otros, cuando comparte, cuando construye junto a su prójimo. El amor, el servicio, la entrega, todo eso refleja más claramente la imagen de Dios en uno. Cuando un hombre se da cuenta de que no fue creado para caminar solo, sino para dejar huellas junto a otros, ahí empieza la verdadera restauración de su propósito. No hay crecimiento espiritual sin comunidad. No hay desarrollo masculino sin conexión. La soledad no puede traer plenitud si contradice lo que Dios soñó para nosotros desde el principio. Dios nos llama a amar como lo hizo Cristo, a construir como lo hizo Pablo, a cuidar como lo hizo José, a liderar como lo hizo Nehemías. Y ninguno de ellos lo hizo solo. Todos tuvieron apoyo. Todos fueron desafiados, acompañados, sostenidos. Porque la verdadera masculinidad no se esconde, se entrega. Y si eres un hombre que vive solo, sin esposa, te animo a mirar tu soledad con ojos espirituales. Pregúntate si estás en ese lugar por un llamado divino o por una evasión personal. ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de lo que Él soñó para ti? ¿Estás siendo formado o deformado? La masculinidad fue creada para el encuentro, no para el encierro. Fue hecha para los pactos, no para la huida, para el liderazgo compartido, no para el control individual. Y la restauración comienza con una decisión, con negarse a seguir viviendo por debajo de lo que Dios ha diseñado. Volver al lugar donde florece la verdadera masculinidad, donde el propósito se enciende, donde la identidad encuentra su centro. Y ese lugar no es la soledad, es la comunión viva con Dios y con otros. Es ahí donde el hombre vuelve a ser lo que siempre debió ser.
Antes de que Dios le entregue una esposa a un hombre, Él trabaja primero en su interior, lo purifica en lo más profundo. No solo para proteger a la mujer que será confiada a su cuidado, sino también para que ese hombre no destruya con sus heridas lo que tanto anhela recibir. Porque cuando el corazón no ha sido sanado, cualquier relación se convierte en un espejo de heridas no tratadas. Y el matrimonio, que debería ser un refugio, se transforma en un campo de batalla donde el alma reacciona, hiere y repite patrones destructivos. Por eso, la formación de un esposo según el corazón de Dios no comienza con una promesa bonita, sino con una rendición sincera. No empieza cuando alguien llega, sino cuando el alma es restaurada. Dios no se detiene en lo que se ve, Él va a lo profundo. Un hombre que vive solo, sin esposa, y desea formar una familia, debe entender que Dios examina los pensamientos y las intenciones más íntimas del corazón. La palabra dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que discierne hasta lo más oculto del alma. Ese discernimiento no es para condenar, sino para revelar lo que necesita ser sanado. Lo que se queda en la sombra termina creciendo en la oscuridad, pero lo que se expone a la luz puede ser transformado. Las emociones reprimidas, los temores que no se confiesan, la vergüenza del pasado, el orgullo que se disfraza, todo eso necesita ser confrontado por la verdad. Solo así el hombre puede llegar a amar como Cristo sin poner cargas enfermizas sobre otros ni esperar que lo llenen de lo que solo Dios puede dar. David clamó en el Salmo 51:10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa súplica es donde todo debe comenzar. No se trata de parecer un buen hombre por fuera, sino de ser restaurado desde lo más hondo. Puede que esa restauración no se note de inmediato, pero sus frutos son evidentes: obediencia, humildad, paciencia, compasión. Cuando un hombre ha pasado por ese proceso, entonces sí, Dios puede confiarle una esposa sin temor a que su inmadurez arruine el propósito que tanto esperó. No es cuánto sabes lo que te hace un buen hombre, sino cómo es tu corazón. No es la experiencia lo que te da permiso para avanzar, sino tu disposición a dejarte moldear por Dios. Cuando Él sana un corazón, el amor empieza a fluir sin exigir nada a cambio. Ese amor no busca ventajas, no se ofende con facilidad, no guarda cuentas, simplemente ama porque fue sanado, sirve porque ha sido quebrantado, guía porque ha aprendido primero a obedecer. Así es el esposo que Dios forma en silencio, en los momentos de oración, en los días de espera. Ese hombre que acepta pasar por ese proceso será capaz de sostener lo que tanto pidió, no porque lo merezca, sino porque ahora está preparado para cuidarlo. Porque Dios no entrega promesas para que se rompan, sino para que reflejen su gloria. La soledad, cuando se mira con los ojos de Dios, puede convertirse en el lugar donde nace el propósito más alto. No todos los hombres han sido llamados al matrimonio, y no todos los que están solos están incompletos. Hay quienes han sido apartados no por error, sino por un diseño especial. Su llamado no es levantar una familia, sino extender el reino de Dios, con una libertad que solo permite la soltería. El apóstol Pablo lo dijo claro en 1 Corintios 7:32: Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esta enseñanza no hace superior a la soledad, sino que la reconoce como una asignación divina para algunos hombres cuyo propósito necesita entrega total. Vivir sin esposa no quiere decir que a ese hombre le falte algo. A veces significa que Dios quiere hacer algo a través de él
que no sería posible dentro del matrimonio. Hay tareas dentro del reino que exigen un nivel de concentración que no permite el peso emocional de una relación. Jesús mismo vivió soltero y en él vemos el ejemplo más alto de una vida completa, abundante, totalmente dedicada. Su decisión de no casarse no fue casualidad, fue parte del plan eterno. Su tiempo, su cuerpo, su energía, todo fue consagrado a una misión que pedía total disponibilidad. En su ejemplo entendemos que la plenitud no viene del estado civil, sino de caminar en obediencia al llamado de Dios. Un hombre que vive solo necesita preguntarse si su soledad es parte de esa consagración. No todos lo estarán, pero los que sí reciben una gracia especial para vivir en fidelidad sin necesitar una esposa. En vez de resistirse a esa condición, deben aprender a abrazarla como un regalo, una oportunidad para servir, para interceder, para levantar otras vidas con una intensidad que no sería posible de otro modo. No se trata de renunciar por resignación, sino de aceptar con gozo una elección divina que trae consigo una herencia distinta. Isaías 56:5 lo dice con fuerza: y les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Este versículo nos recuerda con claridad que hay honra reservada para los que entregan todo a los asuntos del reino. Cuando uno entiende que la soledad puede ser un lugar desde donde Dios obra, deja de sentirla como pérdida. El corazón se alinea con la voluntad de Dios y la mente se fija en lo eterno. Uno sirve sin distracciones, ama sin división y vive con una pasión firme. El hombre que ha sido llamado a vivir sin esposa no es alguien incompleto, es alguien consagrado. Su vida se convierte en altar, en ofrenda, en testimonio vivo de lo que significa vivir solo para Cristo. Esa vida, aunque diferente, no es menor, es santa. Cuando un hombre vive sin esposa, también debe enfrentar una pregunta que se escucha en lo profundo del alma: ¿qué valor tiene mi vida si nadie me espera al llegar a casa? Esta es la parte más silenciosa, pero muy real de la soledad, el anhelo de pertenecer. Porque más allá del llamado, del carácter o del propósito, todo corazón desea ser visto, reconocido, necesitado. Pero esa necesidad solo puede llenarse plenamente por aquel que nunca olvida, nunca abandona, siempre está presente. El Salmo 27:10 lo dice claramente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No estás solo, aunque parezca que el mundo entero se ha ido. El valor de tu vida no depende de cuántas personas te rodeen, sino de que Dios está contigo, y eso lo cambia todo. Él no mira tu historia contando cuántos cumpleaños celebraste o cuántas llamadas recibiste en el día. Él mira tu corazón, tu fidelidad, tu entrega diaria. Si hoy te levantaste con el deseo de hacer lo correcto y hablaste con Dios aunque nadie más te escuchara, eso tiene un peso inmenso para Él. Tal vez no haya ruido en tu casa, tal vez no esperas visitas, tal vez tus noches se llenan de silencio, pero aún así, tu vida está escrita con tinta sagrada en el libro de Dios. Él no te dejó al margen, te colocó justo donde estás, porque tiene algo que solo tú puedes hacer con Él. A veces pensamos que si no hay alguien con quien compartir el café, o si no hay alguien que pronuncie nuestro nombre, entonces nuestra vida no cuenta. Pero eso no es cierto, porque cuando tú eliges obedecer, cuando tomas decisiones con integridad y cuando oras a solas, el cielo lo ve y lo valora más que cualquier aplauso humano. La verdadera pregunta no es si estás acompañado, sino si estás lleno de aquel que te llamó.
porque cuando el alma se apoya en Él, camina sin temor. No importa si el camino lleva hacia algo nuevo o si sigue en la entrega de cada día. Si estás con Dios, estás en el lugar correcto. Y en ese lugar todo tiene sentido. Hasta la soledad se transforma. Ya no es ausencia, sino espacio sagrado donde Dios se encuentra contigo. Allí no hay abandono, hay propósito. Allí tu silencio se convierte en oración y tu espera en esperanza. Porque ningún hombre está perdido cuando vive en la voluntad de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a no guardarlo solo para ti. Dale me gusta al video si sentiste que Dios te habló hoy. Déjanos un comentario contando cómo Él ha estado presente en tu vida, incluso en los momentos de silencio. Y si deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y te recuerden que nunca estás solo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí caminamos juntos, aunque estemos en distintos lugares, porque en Dios siempre hay compañía.